para platicar un poquito sobre codependencia y adicciones. Es importante, ojalá que puedan prender las cámaras. A mí no me gusta hablarle como a los cuadritos vacíos, se me hace como complicado estar platicando con el aire, pero bueno, ya ustedes decidan. Ahora sí que cada quien en sus estatutos de grupo van decidiendo cómo van haciendo este tipo de reuniones. Yo sé que Zoom es diferente, sé que se reúnen ya presencial, cosa que está muy bueno, pero bueno, las distancias no nos permiten estar presencial. Qué bueno que estamos acá y qué bueno que podemos compartir un tema que espero les sea de muchísima utilidad a cada una de ustedes. El tema que platicaba con alguien está por ahí hablando. El tema que platicaba con Elena que podría servirles es la codependencia, y preparé algo que tiene que ver con dejar de controlar y dejar de solapar o habilitar la adicción de alguien. Codependencia ligado a estar con un adicto siempre implica estar en riesgo de ayudar o de solapar a esa persona sin que nos demos cuenta, pero también sin que el otro, más bien el otro pudiendo estar constantemente ayudándonos a que esto suceda desde su enfermedad, desde la adicción. Lo primero que sería importante comenzar a definir es la codependencia, y la codependencia es un patrón de relación disfuncional. Las personas que se identifican con codependencia o como codependientes casi siempre tienen el papel de salvador, de rescatador en una relación con alguien que es adicto o que de alguna manera tiene una incapacidad o una pareja que muestra alguna debilidad. En el caso de si es tu hijo, si es tu esposo, si es tu padre, tu hermano, pues es un adicto. Los codependientes intentan constantemente ayudar, cambiar, arreglar o rescatar a la persona que está, de la que son codependientes. Todo el tiempo están buscando estar rescatándolo y ayudándolo. Y los adictos, pues generalmente son personas que necesitan ser rescatadas, y lo digo entre comillas porque ser rescatado implica ser ayudado y con esto ayudado a seguir consumiendo. Entonces, la sensación que queda cuando ayudamos o rescatamos a alguien, si eres codependiente, es una sensación de propósito. Cumples como el propósito de ayudar a ese otro, cumples con el propósito y te sientes, por lo tanto, con buena autoestima, estás contenta, sientes que hiciste lo que tenías que hacer y lo que tenías que, lo que te tocaba como mamá. En ese sentido, cumplías con tu obligación como mamá o como esposa, y sientes que el propósito de tu relación con esa persona es seguirlo ayudando. Entonces también por eso la codependencia se va creando un ambiente, digamos, una manera de pensar al otro como incapaz si no estás tú para ayudarlo. Y entonces cuando lo ayudas, esta persona con diferentes problemas te va a necesitar. Y al necesitarte, ambas partes quedan como atrapadas en el problema del control del codependiente y el problema del rescátame del adicto en este caso. Rescátame para que yo pueda seguir consumiendo y el codependiente pueda seguir ayudando y atendiendo. Pero cuando esto va sucediendo, la relación entre este codependiente o esta codependiente y este adicto o persona que es ayudada está desequilibrada. Hay mucho desequilibrio, hay mucho, uno está más desgastado que el otro, uno da y el otro solamente recibe,
y entonces las necesidades de las personas codependientes no son satisfechas en casi ningún momento de la relación, lo que va provocando en esa persona codependiente muchísima desgaste, pero también va provocando enojo, resentimiento, una sensación de cansancio, de hartazgo. Entonces, te voy a platicar las principales características de la codependencia. Te voy a platicar que la primera característica es el cuidado. Vas a cuidar, la persona codependiente es buenísima cuidando. Somos personas empáticas, somos personas que sentimos profundamente lo que el otro le pasa, entonces somos personas sensibles y sobre todo tenemos una característica muy particular. No nos gusta ver que el otro sufre o el otro la puede pasar mal y entonces queremos hacerlo mejor para el otro desde una buena intención en un principio. Das para que el otro no sufra, das para que el otro no le pase nada, das para que el otro esté bien. Cuidar a los demás es una parte fundamental de lo que te hace, de lo que eres. Es parte fundamental de tu identidad. Entonces, si yo te ayudo, yo soy. Ese es el lema del codependiente. Mientras yo más ayude, yo más soy. Entonces mi identidad está basada y por supuesto mi autoestima en cuidar al otro. Entonces vamos viendo cómo cuidar al otro y estar centrado en el otro es súper importante para saber quién soy yo. Estar en el otro me ayuda muchísimo a saber quién soy yo. Entonces, conforme el otro va teniendo problemas diversos, yo cada vez me voy involucrando en la vida del otro y voy perdiéndome a mí misma. Es decir, estoy tan ayudando al otro, tan sobreinvolucrada en la vida del otro, que mi identidad se va disminuyendo, o sea, se va difuminando, ya no sabes bien en el fondo quién eres si no estás ayudando a esa persona. Por eso, de pronto, los codependientes no podemos dejar de ayudar, porque es parte de lo que somos. Si no estamos cuidando a alguien, entonces, ¿quiénes somos? La negación y la evitación es otra característica del codependiente. Los codependientes niegan sus propios sentimientos y necesidades, minimizan. Esto quiere decir que están minimizando los problemas y los conflictos que están generando la adicción de la persona a la que están cuidando o de la que son codependientes. Entonces, no es para tanto, no bebió tanto, no se drogó tanto, no fue para tanto, no es tanto lo que está pasando o sucediendo. El negarlo es decir, no está sucediendo. Entonces, hay cosas que ni cuenta te das, que pasan por desapercibida cuando las demás personas sí te están dando cuenta que están sucediendo esas situaciones en tu vida, en la vida del otro y en la familia, pero tú estás como tan centrado en ayudar al otro que evitas ciertas cosas, también te evitas sentir ciertas emociones y evitas también entrar en conflicto. Entonces, cuando estamos en codependencia, una de las principales características es también la evitación del conflicto. Como estoy todo el tiempo ayudando, prefiero no entrar en conflicto para no desgastarme, porque otra característica es que a mí no me gusta que el otro se enoje conmigo. Entonces, estoy todo el tiempo evitando tener problemas, manteniéndome muy ocupada, muy distraída, y estoy como entumecida o anestesiada, es decir, no estoy sintiendo emociones cuando estoy en una relación codependiente, sobre todo con un adicto. Entonces, no siento emociones y tampoco sé, por lo tanto, cuáles son mis sentimientos, no los sé identificar, pero tampoco sé cuáles son mis necesidades. ¿Cuál es mi verdadera necesidad? Entonces, somos personas que nos descuidamos un montón a nosotras mismas, somos personas que nos pasamos mucho rato, tanto rato en el otro, que podemos llegar a enfermar, podemos llegar a tener
situaciones emocionales de ansiedad, sin saber por qué nos está dando un ataque de pánico, sin saber por qué estamos entrando en de repente estamos tranquilas y nos entra un nervio terrible, porque estamos entumecidas en emociones y por lo tanto no estamos contactando con nuestras emociones porque las estamos negando. Entonces, una de las reglas de las familias disfuncionales es no hablar, no sentir y no confiar. Entonces, comenzamos a estar sin hablar, comenzamos a estar sin sentir y no confiamos en nosotras mismas. Entonces, no confiamos en que tenemos suficiente capacidad para un montón de cosas y tenemos, por lo tanto, baja autoestima. Otra característica de las codependientes es que estamos constantemente resentidas. Como no estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades, como no ponemos tampoco límites, entonces lo que sucede es que nos faltan constantemente al respeto cuando estamos en un vínculo codependiente con un adicto y no tenemos voz. Entonces, al no tener voz, no hablamos, no decimos lo que nos pasa, no decimos lo que tenemos en nuestro interior, entonces empezamos a tener mucho enojo porque el otro no se da cuenta de cómo estamos nosotras, pero tampoco nosotras hablamos de cómo nos sentimos. Entonces, probablemente te haya pasado que estás muy, muy enojada, entonces puedes volcar en ira así de pronto, enorme ira, y de pronto te da terror enojarte y entonces no expresas nada y te quedas con eso guardada y entonces vas y expresas la ira o vas y expresas la desconformidad en otro lado o en una situación que no tiene nada que ver con tu explosión de ira, y eso pasa muy comúnmente cuando estamos guardando tantas emociones. Cuando te preguntan cómo te sientes, te ves mal, tú dices, no, estoy bien, estoy tranquila, no pasa nada, y eso es lo que te cuentas también a ti misma, es la historia que te intentas contar también a ti misma para tranquilizarte. Pero puede ser que experimentes bastante depresión y problemas de salud física. O sea, ¿a qué me refiero con depresión? Una baja de ánimo constante, no tienes ganas, no tienes energía y comienzas a presentar problemas de salud física como fibromialgias, como problemas en la cadera, que no sepas por qué, tensiones nerviosas, de repente te subió el azúcar, te subió la presión, porque estás acumulando emociones que no estás, sobre todo ira acumulada, que no estás hablando directamente y no estás expresando adecuadamente. Entonces, también otra característica de la expresión de la ira es el enojo. Entonces, perdóname, es el actuar pasivo-agresivo con el otro. Entonces, haces cosas para que el otro se enoje, pero eres sutil y eres tranquila y pareciera que no hiciste nada y el otro, bueno, sale de control porque tú sabes también cómo agredir al otro sin expresar enojo, como en una especie como de venganza. Entonces ahí las relaciones se vuelven muy disfuncionales porque las codependientes tienden a ser sumamente pasivo-agresivas. Otra característica es el control excesivo. La vida tiene que estar muy controlada porque la adicción del otro es sumamente descontrolada. Entonces, cuando yo intento controlar a un adicto, generalmente lo que sucede es que ese adicto se descontrola aún más. Es decir, no me permite en ningún momento que yo lo controle. Entonces, el círculo que se arma o el círculo vicioso que se tiene es la codependiente intenta controlar las acciones y los sentimientos de las otras personas y las otras personas se escapan haciendo exactamente lo contrario, sin controlar, sin dejarse controlar, y entonces el círculo comienza. La codependiente vuelve a intentar controlar con muchísima ansiedad y la otra persona, en este caso un adicto, se escapa diciendo, no quiero, déjame de controlar, grandes explosiones de ira porque los controlan, y entonces por supuesto que se vuelve imposible el control y lo que empiezas a hacer es entonces ser perfecta. Y a partir de también otra característica del control es que tú te vuelves súper perfeccionista.
Entonces, como no puedes controlar al otro, eres súper perfecta, entonces te hipercontrolas a ti misma para que nada salga de control, todo esté sumamente organizado y perfecto y tú tengas control, por lo menos de lo que pasa al expresar las cosas, al decir las cosas, y con eso la fantasía del control sigue ahí. A veces incluso resulta muy difícil no estar en ira, no estar controlando y no te puedes controlar a ti misma porque no eres perfecta y entonces en el momento que hay explosiones que no pudiste controlar, empiezas a ser también muy manipuladora. Entonces, las codependientes que se vinculan con adictos también son sumamente manipuladoras y también es pasivo-agresivas, entonces se empieza a hacer una relación súper, súper tóxica a raíz del control y es cuando los adictos empiezan como a pensar y a decir algo está pasando, las demás personas alrededor también se dan cuenta que este exceso de control y de perfección es una característica ya disfuncional en ti, si eres codependiente. Empiezas a rescatar y a habilitar la enfermedad del adicto. Es decir, ayudas al otro evitando que el otro tenga consecuencias. Lo rescatas de sus deudas, de sus caídas físicas, de sus consecuencias naturales que tendrían que ser negativas con el consumo. Lo rescatas y entonces la adicción se hace progresa cada vez más rápido porque el adicto no vive consecuencias negativas porque la codependiente está completamente volcada a rescatarlo para que no le pase nada o para que no viva ninguna consecuencia. El objetivo en realidad en la mente de una codependiente no es que no viva una consecuencia el adicto, no está pensando en eso, está pensando más bien en su profundo miedo de que le pase algo al adicto, de que algo suceda catastrófico y entonces prefieren resolverle la vida por miedo y por culpa. Entonces hay dos componentes importantes en el rescatar y en el habilitar la enfermedad, que es miedo y culpa. Entonces, cuando empiezas a estar en recuperación, empiezas a trabajar tus miedos y tus culpas porque son las detonadores de tu rescate, de que tú estés rescatando. Y por supuesto, a todo esto se le tiene que añadir la falta de límites. No puede ser posible que todo esto suceda si hubiera límites. Por supuesto que no hay límites, no hay reglas. Entonces tú no le estás diciendo al otro, y hay que recordar que los límites, la definición de límites es decirle al otro cómo quieres que te trate. Entonces tú al otro no le dices cómo quieres que te trate y por lo tanto no te puedes separar o individualizar de esa persona y permites enojo, permites agresión, permites violencia, permites acoso, permites, que te roben, muchísimas cosas en donde tú como codependiente te vas sintiendo cada vez más responsable de que eso pase. Es decir, cuando estás en una relación con un adicto, ya sea tu hijo, tu esposo, quien sea, el adicto generalmente la manipulación va a hacer sentir culpable a la persona que lo está ayudando, a su codependiente principal. Y entonces, en el momento en que tú te sigues sintiendo responsable, no pones, o sea, es el circulito en donde no pones límites porque te sientes culpable y entonces permites que el otro haga lo que sea. O también montas una escena de ira porque ya estás harta, no contactaste con tu emoción, haces gran escándalo, gritas, vociferas, incluso puedes golpear, etcétera, y eso te puede llevar a estar con muchísima culpa porque el otro te lo reclama y entonces ahí entra la parte en donde cuando estabas enojada, pusiste el límite y cuando ya te sentiste culpable lo quitaste. Entonces no hay límites asertivos, no te sabes comunicar, por supuesto, asertivamente con la persona, no sabes decir lo que necesitas, no sabes decirle incluso cómo quieres que te trate y eso pues provoca muchísima confusión en la relación. Y entonces, si tiene que haber una jerarquía mamá-hijo o mamá o papá-hijo, si eres codependiente de esta persona, no existe la jerarquía. El hijo está por encima de los padres queriendo
generalmente hacer lo que quieren, ¿no? Pasando por encima de la autoridad de los padres. No hay límites. Entonces, fíjate qué importante, qué súper mega importante es que puedas comprender que todas estas situaciones en la codependencia te llevan a que la enfermedad de las adicciones se haga una enfermedad mucho más, se consolide mucho más la enfermedad y progrese mucho más rápido, porque el adicto no está viviendo consecuencias, no tiene límites, tú no estás siendo un marco de referencia claro y realista de las consecuencias que esta persona debe tener naturales por su consumo, y te empiezas a consumir en el consumo del otro. Y te descuidas a tal grado que ya no sabes si estás viva o muerta, si vas despertando o vas amaneciendo, o vas durmiendo, si es de noche, si es de día. Estás confusa, estás aterrada, no le encuentras ya sentido a tu vida, no le encuentras ya otra manera de estar más que estar así. Porque a final de cuentas, una persona que está en consumo es un hoyo negro. El hoyo negro es este espacio en donde va succionando todo lo que está alrededor de él. Y pues bueno, un hoyo negro es un espacio oscuro en donde uno entra pero no sabe a dónde va a salir ni cómo va a salir. Entonces, estar muy cerca de un adicto también implica un desgaste emocional grandísimo, y ese desgaste pues va provocando que la familia entera vaya perdiendo contacto y relación entre sí. Ese es otro punto importante. La familia se va desmembrando, se va deshaciendo. Y al deshacerse, cada uno de los miembros de la familia vive muy solo dentro del sistema familiar, incluso viven peleando unos con otros y aislándose de la situación. De las únicas maneras en cuando se logran unir es porque el adicto está metido en un embrollo terrible y vuelven a unirse, pero generalmente no hay unión. Las parejas, cada uno de los padres piensa una cosa muy opuesta. Generalmente uno de los padres es más codependiente que el otro, y entonces uno sí se da cuenta de lo que está pasando con el hijo y el otro no se da cuenta, y entonces pelean por la falta de concordancia en lo que tendrían que hacer con sus hijos. Y cuando es un matrimonio es muy complicado, porque la distancia que se va generando entre el adicto y entre la pareja que es el adicto y la esposa, pues es enorme, es una distancia brutal. Entonces, hay mucho dolor involucrado en todo esto para el adicto y para la codependiente. Entonces, fíjense qué importante es también ir reconociendo qué tienes que hacer. O sea, hacia dónde tienes que dirigir tu capacidad de recuperación, hacia dónde tienes que dirigir, si estas son las características, si estas son la manera en que un codependiente está estructurado, hacia dónde tienes que dirigir tu recuperación. Los grupos de autoayuda tienen pasos muy concretos a seguir y que llevan funcionando para cualquier persona que quiera salir adelante de una obsesión, porque la codependencia es a final de cuentas una obsesión. Estás obsesionado con cuidar, controlar y tener al otro bien, cuidarlo, que no se muera, que no le pase, que no consuma, que no vaya, que esto. Entonces, los 12 pasos es un proceso, es un despertar espiritual, es una manera en que cuando aceptamos que tenemos un problema, que es el primer paso, con nuestra manera de controlar al otro, de mirar su adicción, de mirar al otro, vamos encontrando un poquito más como de cordura. Y también encontramos cordura cuando escuchamos a los demás en los grupos de 12 pasos. Naranon, Alanon es para familias de alcohólicos y adictos, y esta parte que
podemos trabajar en el grupo, pero que yo te invito a que estés como bien concentrada en pensar qué tanto estás solapando al adicto y ayudándolo a que siga con ello consumiendo, y también qué tanto estás queriendo controlar. Lo primero que te recomiendo que trabajes en tu proceso de recuperación es la negación. La negación es una de las principales características que no permiten que una persona codependiente de un adicto avance. Porque si tú quieres verdaderamente tener esperanza de que ese adicto cambie o de que ese adicto tenga un futuro diferente al que está teniendo ahorita, yo no voy a hablar de si deja o no de consumir, porque esa es la parte en donde la codependencia se agarra para si dejo hacer esto perfectamente, él tendría que dejar de consumir o ella tendría que entrar a rehabilitación, y eso no depende de nosotros, sino de nuestra actuación. Pero sí hay cosas que hay acciones que nos pueden dar esperanza. Y lo primero es que tienes que darte cuenta qué es lo que estás haciendo, cómo estás controlando al otro y cómo estás habilitando su enfermedad o ayudándolo a que siga consumiendo cuando le permites no vivir consecuencias, cuando le arreglas las cosas. Entonces, la esperanza comienza en la familia cuando las personas que están en recuperación de codependencia logran entender su papel en la relación con ese adicto. Logran entender el papel cuando logran ver claramente, sin taparse los ojos en la negación, ver claramente lo que están haciendo para ayudar a ese adicto a seguir consumiendo, le pueden salvar la vida. Porque el primer paso es, me tengo que dar cuenta de mi problema. Tengo clarísimo el problema del otro, pero tengo claro mi problema, lo que yo estoy provocando en esta relación, lo que yo estoy provocando en esta adicción, probablemente no. Entonces, lo primero es que hagas una lista de las cosas que tú sabes que estás haciendo para ayudar al adicto a seguir consumiendo. Y entonces comienza a entender también en otra lista, escríbela, en qué cosas estás queriendo controlar. Estás queriendo controlar su consumo, estás queriendo controlar sus salidas, estás queriendo controlar sus amigos, estás queriendo controlar lo que piensa, lo que dice, a dónde va, qué quiere. Entonces, ¿qué quieres controlar? Haz tus listas y siéntate un rato con ellas a mirarlas, a verlas y a mirarte. Lo primero es que cuando dejas de negarlo y cuando aceptas que tú estás involucrada ahí hasta el fondo, puedes empezar a cambiar y a dejar de habilitar o de reforzar la adicción. El segundo punto, por supuesto que tiene que ser, lo primero es que tienes que darte cuenta, pero el segundo punto es que tienes que establecer límites. Tienes que establecer límites. Los límites te van a permitir varias cosas. El límite te va a permitir separarte emocionalmente de lo que le está pasando a la otra persona, o sea, a tu enfermo adicto. Separarte. Cuando tú tienes límites, comienzas también a reconocer quién eres tú del otro. Y entonces, cuando empiezas a trabajar tus límites, empiezas también a trabajar tu identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Entonces, para trabajar los límites se necesita también el autoconocimiento y el autocuidado. Entonces, la recomendación es que una mamá, una persona que está codependiente de un adicto necesita aprender a cuidarse a sí misma y necesita conocer qué le está pasando. Entonces, ese es el primer límite. Tengo que limitar mis acciones para con él porque no me queda tiempo. Si yo estoy tan en el adicto, no me queda tiempo de estar conmigo. Entonces, tengo que limitar mis acciones para poder con el adicto para poder estar conmigo. Entonces, para que las cosas salgan de otra manera, tienes que limitar y separarte emocionalmente de ese adicto. O sea, comenzar un proceso de desprendimiento con amor.
Si tú, por ejemplo, estableces el límite de que no vas a limpiar las botellas vacías que dejó en tu casa, ni la ropa sucia, ni vas a recoger las cajetillas de cigarros y las colillas que están ahí en el piso después de una borrachera, puedes establecer este límite y puedes permitirte sentir miedo, incluso culpa, enojo, pero no hacerlo. El siguiente paso para establecer límites es permitirte todas las emociones que surgen de decir, esto no lo voy a permitir o no voy a hacer esta conducta como recoger una casa llena de fiesta, pero el límite es para ti. Es decir, tú vas a limitar tu manera de hacer lo que hacías antes. Si te das cuenta, lo que te estoy queriendo decir es que no te centres en limitarle la conducta al adicto. Céntrate en limitar tu conducta. Aprende a limitar tu conducta. Y eso es muy incómodo porque nosotros no estamos habituadas a estar con nosotras mismas. Entonces va a ser muy incómodo limitar mi conducta cuando mi inercia inmediata y aprendida de mi codependencia es justo no limitar mi conducta, es ayudar y resolver. Entonces, para eso necesitas ayuda, por supuesto. Entonces, tienes que aprender, cuando pones límites, a quedarte con tus emociones incómodas. O sea, tienes que aprender a quedarte incómoda un rato, sin actuar, incómoda sabiendo que vas a estar incómoda. Y generalmente para eso también sirven los grupos de autoayuda, porque cuando estás aprendiendo a poner límites, hay gente que ya lo pasó o gente que está igual que tú a la que le puedes echar una llamada, puedes estar en un espacio seguro platicando sobre esto que te está pasando y puedes obtener bastante ayuda de estos grupos. ¿Esto va a ayudar a que el adicto cambie? No sabemos, pero la idea es que sí vas a ayudar al adicto a darse cuenta de lo que hace o no hace. Si tú lo haces por él, no tiene idea de qué le está pasando. Pero si tú no lo haces, o sea, si tú no haces por él, entonces vas a permitir que él se empiece a dar cuenta de su despeluque, de lo que él está mal haciendo, y eso, por supuesto, que lo va a ayudar a tener una confrontación con su propia realidad y puede ayudarlo a entrar en recuperación. Ok, el tercer punto importante que yo te podría decir que tienes que trabajar es que reconozcas tus emociones. O sea, que te centres en buscar espacios en donde te ayuden a aprender a reconocer tus emociones y también a expresarlas. Lo primero es reconozco mis emociones y después las expreso. Cuando vas estableciendo límites, al principio nos sentimos súper asustados. Entonces, no te preocupes, vas a estar yendo y viniendo emocionalmente y en acciones también, en muchas cosas que sabes tú que no están bien o que no ayudan a dejar de controlar y de solapar al adicto. Pero reconocer lo que estás haciendo y reconocer lo que estás sintiendo y reconocer lo que estás necesitando es un paso importante, pero también hacer algo con eso. Entonces también tienes que buscar ayuda para aprender a tener esas emociones y a poderlas canalizar de manera adecuada para que no se vayan a que tú estés pensando en comer de más, en fumar, en fugarte trabajando, porque no quieres sentir, porque no estás habituada, de hecho, a sentir. Entonces, fíjate qué importante es esto. O sea, fíjate qué importante es que puedas reconocerte, puedas estar contigo, puedas tener procesos de encuentro contigo, de regreso a ti, para poder verdaderamente tener control. ¿De qué vas a tener control? El control fantasioso lo tienes del adicto. En tu fantasía, si tú haces todo esto, vas a estar controlando al adicto, toda la parte codependiente. En el proceso de recuperación, lo que tienes que aprender a hacer es a dejar de controlarlo a él para centrar toda esa atención en recuperarte a ti. Y entonces en irte encontrando contigo misma en diferentes espacios en donde tú te sientas bien.
Despegarte o desprenderte es las cosas más difíciles, sobre todo si eres una mamá de un adicto, desprenderte con mucho amor. El desprendimiento con amor no es abandono, no es ya lo dejé, ya que se vaya, ya el que vive en la calle, que no. El desprendimiento con amor es desenredar tus emociones. Por eso, cuando estás en trabajo de recuperación, el trabajo con la emoción es muy importante. Por eso los procesos terapéuticos, en estos procesos de desenredarte del otro, de desapegarte del otro, tienes que trabajarlos en espacios con profesionales. Entonces, el desenredarte de ese ser querido emocionalmente es un proceso lento. Y es un proceso en el que tienes que aceptar el profundo amor que le tienes a esa persona, pero también tienes que aceptar que la manera en que tú lo has estado amando no ha sido la más responsable ni la más correcta. Entonces, que tienes que aprender a amarlo de una manera que no lo ayude a matarse. Y entonces esta persona puede, al estar con esta persona, la adicción y en la relación, tú estás en una montaña rusa, arriba, abajo en emociones. Entonces lo que tienes que aprender es a bajarte de la montaña rusa. O sea, cuando el adicto esté trepado en su carrusel, en su montaña rusa, tú agarras y dices, yo aquí, esta es mi parada, me bajo, permites que ese adicto suba y baja como tenga que hacerlo y tú tener espacios seguros en donde tú no te subas a la montaña rusa de emociones con él. Te puedes bajar de la montaña rusa, puedes elegir hacerlo con conciencia, claro, vas a aprender a hacerlo en recuperación, bajarte de la montaña rusa, decirle hasta la vista, baby, cuando regreses, ¿no? De tu viaje de arriba y abajo, aquí estoy para cuando quieras contactar conmigo de una manera no tan trepidatoria como los temblores, sino más tranquila, aquí estoy. Yo puedo decidir desprenderme y bajarme de momentos de tu montaña rusa. Aprender a mantener la calma, híjole, cosa de héroes, porque de pronto se pierde el control, a no dejarte llevar o arrastrar por discusiones inútiles en donde tú intentes convencer o controlar al otro de dejar de consumir o de no ir a un lugar o de meterse a un internamiento o de hacer algo que tú consideres correcto para él. Eso es también muy difícil y muy doloroso. Y entonces poco a poco vas a ir encontrando espacios también para desalojar de tu cuerpo todas esas emociones, porque muchas de las enfermedades físicas que tenemos los codependientes tiene que ver precisamente con acumulo de emociones en nuestro cuerpo. Entonces, de pronto diarreas constantes, de pronto estreñimiento constante, torceduras, neuropatías, diabetes, cáncer, tantas enfermedades que tienes que ir, conforme vas acomodando tus emociones, vas a ir sacando de tu cuerpo y de tu sistema nervioso, de tu vida, de tu psique. Entonces, desapegarse no es abandonar al otro y despréndete con amor, no, es despréndete, desenrédate de ese otro, emocionalmente estás enredada a él, entonces desenrédate de este otro para que puedas mirarlo objetivamente, puedas mirarlo en su justa dimensión y en su justa necesidad, y entonces puedas cuidar de ti mismo. Cuando trabajamos el desprendimiento con amor, la clave es el autocuidado. La clave es no permitir que nuestra autoestima baje para los suelos después de un ataque de ira de un adicto. Entonces es mantenernos a salvo, salvaguardar nuestra integridad física y emocional y cuidarnos. En otras palabras, la felicidad o la capacidad de estar bien depende de ti, no de que el adicto deje de consumir. Y esa es la respuesta a la recuperación. La respuesta al desprendimiento con amor es, yo puedo tener una vida plena, feliz. En algún lugar de mi cabeza siempre va a estar ese dolor sordo si mi adicto es activo en sustancia, va a estar ese dolor, esa preocupación, pero puedo armarme una vida suficientemente buena en donde este dolor esté ahí, pero no domine mi vida. Y ese es el desprendimiento con amor.
no voy a dejar de amar al otro, no voy a dejar de buscar maneras de conectar amorosa y armoniosamente con el otro. Si la enfermedad me lo permite, claro está, pero sobre todo no voy a permitir que su enfermedad domine mi vida y lo sea todo para mí. Que yo no esté girando alrededor de la enfermedad del otro, porque eso me lastima, me hace daño y me llena de oscuridad. Entonces, esta parte es bien importante tenerla clara y tener claro también cómo vamos consolidando nuestra recuperación y consolidando la manera en que estamos bien con nosotras mismas, bien en nuestros ambientes diferentes, ajenos al adicto, y tiene que ver también con una decisión de vida. Lo que nosotros le pedimos a un adicto es que decida dejar de consumir. Para ser congruentes con esa petición, tenemos nosotras que dejar de consumir emociones tóxicas pegadas a nuestro vínculo con ese adicto. Entonces, si somos muy congruentes, tenemos que aprender a nosotros también decidir vivir una vida buena, correcta y vincularnos con ese adicto de manera sana sin girar alrededor de él y sin quererlo controlar. Este es el mensaje, esta es la manera en que la codependencia se enreda y se desenreda en un adicto. Si logramos desenredarla, vamos a estar ayudando a ese adicto a mantenerse sobrio. Si la decisión de ese adicto fue mantenerse sobrio, es ayudarlo a mantenerse sobrio. Y si la decisión de ese adicto sigue siendo consumir, ayudarlo a no, con nuestra conducta, a que él no siga consumiendo. Es decir, yo no voy a hacer nada que ayude a que tú sigas consumiendo, a que te facilite yo el consumo. Entonces, pensemos, reflexionemos qué tanto estoy ayudando a que ese adicto siga consumiendo. Y la decisión la tengo que tomar yo todos los días, de aprender a no engancharme en control y a enredarme en emociones en relación al adicto, para que este adicto pueda decidir si quiere o no quiere consumir, si quiere o no quiere estar bien. Pero ya no es una decisión basada en la fantasía de mi control. Es decir, si yo lo estoy ayudando y controlando todo el tiempo, él no va a tener o ella no va a tener la posibilidad de tomar una decisión consciente y dolorosa de la experiencia que está viviendo y la consecuencia que está teniendo sobre su consumo. Si yo lo sigo ayudando, entonces él no va a tener una consecuencia, o ella no tendrá una consecuencia sobre su consumo, y eso la va a ayudar a seguir en el mismo lugar y sobre todo a seguir cada vez hundiéndose más en su consumo. Listo, creo que con esto más o menos quedó el tema más o menos explicado. La codependencia, cómo los codependientes pueden dejar de controlar, cómo un codependiente puede dejar de controlar y habilitar la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Ese es el tema maravilloso. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Gracias por permitirme estar un ratito ahorita en la tarde. Qué padre que se pudieron conectar un ratito acá en la tarde para poder reflexionar con ustedes. Y si quieren, si tienen preguntas, si podemos estar un ratito en preguntas y respuestas, estaría increíble. Y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes.